Sí, bueno, aquellos que no nos conocen, somos de una formación, nos encargamos de hacer formación para auxiliares y en este caso, auxiliares veterinarios. En este caso tenemos un convenio de colaboración con Leti Pharma, donde pues bueno, hemos programado una serie de charlas trimestrales hasta marzo del año que viene, marzo-abril del año que viene, y más que agradecidos de la predisposición siempre de Leti y en este caso de Gloria, de facilitarnos formación que siempre nos viene muy bien. Pues muchas gracias a todos los que estáis al otro lado a las 6 de la tarde, que no a cualquiera, y además con este tiempo tan estupendo que hace, yo creo que a cualquiera le apetece más estando a lo mejor tomando una cervecita en una terraza que escuchando enfermedades de la piel, con lo cual muchas gracias por estar todos ahí. La formación que vamos a dar hoy de estas 4, como decía nuestro compañero, que hemos cerrado como laboratorio de referencia de dermatología, es una formación que a mí me gusta mucho porque además es una formación divertida, porque hay muchísimas fotos, aprendemos a reconocer lesiones, de estas lesiones para intentar llegar a un diagnóstico, qué pruebas dermatológicas vamos a poder utilizar, con lo cual es una presentación muy visual, muy poco teórica, por decirlo de alguna manera, sino que vais a ver muchas fotos que espero que, bueno, pues que disfrutéis de ella y que os pueda ser de gran utilidad. Lo primero, para hablar de lesiones dermatológicas y sobre todo de técnicas diagnósticas, hay que dar 4 pinceladas de cómo es la piel, y en concreto la piel especialmente del perro y bastante también del gato. La piel, como sabéis, es el tejido que con diferencia más ocupa al animal, es el órgano más grande, de mayor tamaño, y representa una barrera anatómica entre el animal y el medio ambiente. Por tanto, va a ser un órgano súper importante como órgano protector para este animal. Está constituido por 3 capas. La más superficial es la que conocemos como epidermis y la más profunda es la dermis, y en algunos textos podréis encontrar que se habla de la hipodermis. Pero en general, las 2 grandes capas que manejamos los dermatólogos es la epidermis y la dermis. Esta es una imagen que yo creo que explica muy bien la estructura de la piel. Como podéis ver, esta parte más superficial de la piel parece como si fuera una pared de ladrillo con todos sus ladrillos, que forma esta capa aislante, que es la primera capa que contacta con el ambiente, que es la epidermis, y a partir de esta membrana basal, esta línea que se ve tan claramente dibujada, a partir de este punto hacia la profundidad va a ser todo lo que es la dermis, y en la parte más profunda, donde podéis ver estos círculos, esto viene a significar lo que son las células adiposas. Esto sería un poco la estructura típica de la piel. Dentro de esta epidermis, visto en una imagen, aquí podéis ver una imagen histopatológica, una biopsia, donde podemos ver la realidad de esta capa, ¿no? En la parte más superficial, la que más contacta con la piel, son células sobre todo muy descamadas, que prácticamente no tienen núcleo, células muy aplanadas, que conocemos con el nombre de queratinocitos o células descamativas, que es en realidad la caspa, las células muertas que vamos desprendiendo de la piel, y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando no, las mujeres que me están escuchando, cuando no nos ponemos crema hidratante, rápidamente vemos esa descamación blanquecina en nuestra piel. Pues estos son los queratinocitos que nuestra piel sana va desprendiendo de forma normal. En esta epidermis también encontramos los melanocitos, que son las células que se intercalan entre estas células de la epidermis, que son las que van a dar el color tanto a la piel como al pelo. Y finalmente también nos encontramos las células de Langerhans, que son las células del sistema inmunitario, que van a ser las presentadoras pues de diferentes, de las bacterias, de los antígenos que podamos contactar, de los alergenos en nuestro entorno. Lo más importante, y eso va a ser muy interesante para vuestro futuro trabajo, sobre todo si vais a gestionar, aparte de ayudar en las clínicas veterinarias, si estáis en tiendas, es importante que conozcáis que la epidermis, que es la capa esa más externa, no está ni vascularizada ni tampoco llega a ningún tipo de sistema nervioso ni linfático. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la dificultad para que lleguen determinados fármacos a la epidermis es muy alta, porque al no estar vascularizada, los medicamentos llegan con más dificultad. Por tanto, los champús que probablemente vosotros como ATVs vais a recomendar en estas pequeñas tiendas de las clínicas veterinarias van a ser de vital importancia para tratar la patología que afecta directamente a esa epidermis.
Con lo que hace referencia a la dermis, es un tejido mucho más profundo. Aquí es donde automáticamente vamos a encontrar los vasos sanguíneos, los linfáticos, las terminaciones nerviosas y junto a todo esto, estas células que ya son totalmente distintas, ya no son estas células estratificadas, sino que a partir de esta línea de la membrana basal vamos a encontrar sobre todo células conjuntivas, son más alargadas, no tan compactas, y entre ellas se va a encontrar lo que conocemos como el folículo pilosebáceo o complejo pilosebáceo, que ahí es donde vamos a conocer el pelo, las glándulas sebáceas que nutren a ese pelo, el músculo piloerector, súper importante en los perros. Como sabéis, un perro cuando se pone en alerta, toda la zona superior del pelo se levanta para simular alerta, o incluso yo creo que es para hacerse hasta más grandes, ¿no? Para crear presencia. Pues es este músculo piloerector, es el responsable de levantar este pelaje del dorso del animal. Por tanto, visto esta revisión anatómica, vamos a conocer las lesiones dermatológicas más frecuentes en los perros y en los gatos, y sobre todo a partir de estas lesiones y de esta distribución anatómica que hemos conocido, veremos qué pruebas diagnósticas vamos a poder utilizar para llegar al diagnóstico o al presunto diagnóstico de algunas patologías. Las lesiones básicamente las podemos englobar en dos grandes grupos, en lo que serían las primarias, que son las lesiones que causa directamente la patología. No hace falta la intervención de nuestro paciente para producirlas, sino que la propia enfermedad, la que sea, va a generar estas lesiones, y en cambio las secundarias son las que, si esas lesiones primarias o esa patología primaria genera prurito, por ejemplo, picor, el autoagresión que genera esa enfermedad va a complicar con lesiones secundarias los problemas que tenga nuestro paciente. Dentro de las lesiones primarias más frecuentes, aquí tenemos la primera, fijaros en estas imágenes donde podemos ver estas lesiones rojizas en placa, totalmente planas, no tienen prácticamente relieve y son lo que conocemos como las máculas. Todas estas manchas de color rojizo en forma de placa no elevada son máculas. Aquí, por ejemplo, fijaos que tenéis una lesión diferente. Esto podría estar, ya podríamos hablar de la pápula, que es la siguiente lesión que vamos a ver. Fijaros, aquí tenemos una pápula muy chiquitita en el pabellón auricular, es lo que conoceríamos como el granito rojo, una lesión más clara. Fijaros este animal en la zona dorsal, donde podemos observar toda esa zona que tiene una falta de pelo importante. Aquí es una lesión donde el veterinario nos envía una biopsia para diagnosticar, y lo veremos más adelante, qué problema tenía de esta dermatitis papular. ¿Veis? Poder ver todos estos granitos de color rojo rosado. Otra de las lesiones primarias por excelencia, y a los dermatólogos nos encanta esta lesión porque es una lesión que podemos pinchar con mucha facilidad, aunque es una lesión tremendamente frágil, es la pústula, ¿no? El pequeño grano de pus. En los perros y en los gatos puede tener múltiples tamaños, y lo iremos viendo en diferentes fotos. La pústula puede ser el característico granito con pus que nos puede aparecer a nosotros, por ejemplo, en la cara, chiquitito, pero también fijaros que puede presentar pústulas de gran tamaño. Y vamos a ver otras imágenes. Fijaros, aquí tenemos un animal con toda la región ventral llena de unas pústulas bastante severas, ya de gran tamaño, pero incluso algunos pacientes, sobre todo en animales de pelo largo, pueden llegar, fijaros, a unir diferentes pústulas, y fijaros qué entramado de pústulas fusionadas tenemos en este paciente. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Por tanto, el manejo a la hora de coger esas muestras que aprenderemos a continuación, dependiendo del tipo de lesión que tengamos, utilizaremos una técnica de recogida de muestras u otra en función del tipo de pústula que encontremos. Aquí tenemos otra lesión primaria, el nódulo. Vemos aquí en un caso de un gato, donde tenemos diferentes nódulos, que fijaros que son un poco más grandes que las pápulas. Son estructuras sólidas, normalmente son bastante más duras que las pápulas. Y esos pequeños nódulos, que pueden tener diferentes tamaños, cuando cogen ya tamaños bastante más significativos, hablamos ya no de nódulos, sino de tumores. En general, los tumores suelen ser más unitarios, ¿no? No suele haber tantos como en esta distribución, aunque sí que hay determinados tumores, como por ejemplo el mastocitoma, que sí que puede tener una presentación múltiple.
Otra lesión primaria, y esta es una lesión muy característica de los perros alérgicos, es el abón. En nuestro caso, un abón es, para que os hagáis una idea, es cuando nos pica una abeja, cuando nos pica un mosquito, algún tipo de insecto que se genera, esa lesión inmediata tras la picadura, nada más rascarnos, que crece en elevación. Aquí podemos verlo en una imagen súper bonita, porque esta imagen tan clara es porque son test intradérmicos hechos en un perro alérgico que se está intentando averiguar a través de la inyección intradérmica de los diferentes alergenos, que también se hace en humana, ver qué abones genera más grandes para considerar que es alérgico. Pero en el día a día de las clínicas veterinarias podemos ver, esto ya son casos reales, sin que haga falta hacer ese test intradérmico. Aquí en la imagen de la izquierda vemos esos abones en el pabellón auricular de un perro que sufre alergia alimentaria, y estos abones se presentan de una forma inmediata tras ingerir un alimento que le genera esta reacción. Y aquí vemos otro perro, tipo pitbulls o Staffordshire Bull Terrier, donde podemos ver esta reacción en abones. ¿Veis? Todas estas lesiones en el hocico, que esto puede ser causado porque haya metido el hocico en algún grupo de plantas, le haya picado algún tipo de insectos, o sea, puede ser las reacciones urticariformes. En general, están relacionadas con respuestas alérgicas, pero pueden ser muy variadas. Puede ser insectos, plantas, champús, vacunas, o sea, cualquier tipo de sustancia, podríamos decir, puede generar esta reacción urticariforme. Otra lesión primaria, y esta sí que es muy, muy difícil de ver, es lo que conocemos como vesícula. Fijaros que la tenemos aquí entre el pelo, es una lesión llena de líquido, transparente, es una lesión no muy grande, pero muy bien delimitada, y yo lo compararía cuando nosotros, por ejemplo, nos quemamos, cuando nos cae una gota de aceite o nos quemamos con la plancha, se suele generar una vesícula de líquido, y esa es cuando la pinchamos sale ese líquido transparente, y cuando en veterinaria tiene un tamaño grande, más de 1 centímetro, en lugar de llamarle vesícula pasamos a llamarle bulla. Estas lesiones son muy características de algunas enfermedades inmunomediadas, donde cuando vemos estas lesiones rápidamente nos hace pensar en nuestros diagnósticos diferenciales en estas patologías. Esta sería la lesión, la escama, que se encuentra un poco en el límite entre la lesión primaria y la lesión secundaria. En la lesión primaria es el claro ejemplo, por ejemplo, del Cocker Spaniel. El Cocker Spaniel sufre una patología que se llama seborrea idiopática del Cocker, en el cual el recambio celular, recordar esa imagen que hemos visto al principio de la anatomía de la piel, recordarla esa forma de la epidermis que tiene esas formas como de pared, ¿no?, combinada con ladrillos. El recambio celular, o sea, desde la célula más profunda hasta cuando se transforma en esa célula que hemos dicho sin núcleo y que se descama, pasan aproximadamente unos 21 días. Entonces, este es un recambio celular normal. Cuando ese recambio celular es mucho más rápido, como en el caso del Cocker, que genéticamente puede llevar esta enfermedad, eso ocurre en 13 días. ¿Qué ocurre? Que el recambio es tan rápido que visualmente nosotros vamos a ver esa descamación en la piel. Un ejemplo en humana, pues la psoriasis, por ejemplo. Las personas que sufren psoriasis descaman en puntos de roce con muchísima más facilidad. El recambio celular es mucho más rápido y por tanto tienen esas descamaciones tan típicas de las personas que sufren esta patología. ¿Por qué también lo consideramos una lesión secundaria? Pues porque todas las enfermedades que cursan con prurito, especialmente las enfermedades de base alérgica, debido al prurito, esa piel está inflamada, recordar esa epidermis de nuevo, en lugar de tener ese grosor típico cuando está sano, el grosor incrementa debido a la irritación del prurito y automáticamente empiezan a crecer ese número de células sin núcleos, esa descamación, esos queratinocitos, y cuando el animal se rasca, descama con más facilidad y también lo vemos como una lesión secundaria. Como lesión secundaria clásica, pues fijaros, aquí tenemos las costras. Cuando el prurito es muy intenso, el animal se daña
todo lo que es la epidermis, arrasa con parte de la epidermis y fijaros que empieza a haber sangrado, y si hay sangrado quiere decir que el prurito es tan intenso que ha desaparecido esa epidermis para poder llegar a la dermis, que es donde hemos dicho que se encuentran todo lo que son los capilares, por donde llega toda la nutrición a través de esos capilares a la piel. Por tanto, esas lesiones profundas de levantamiento de la epidermis, donde puede haber sangre, incluso pus cuando hay infección, líquido serosanguinolento, que se van adhiriendo a la superficie cutánea y se van formando esas costras tan típicas de un perro que presenta una enfermedad que cursa con prurito. Cuando este animal se está rascando, esas pústulas que hemos visto al principio como lesión primaria, podéis imaginaros que la pústula o incluso la vesícula, hemos dicho que son lesiones muy sensibles, enseguida se rompen. Pues la evolución de esas pústulas o de esas vesículas son los collaretes epidérmicos. Fijaros, aquí vemos cómo esas grandes pústulas se han roto y ha quedado parte de la pared de esa vesícula o de esa pústula gigante en forma de collarete epidérmico. Otra imagen de collaretes epidérmicos. Aquí podemos ver cómo se desprenden contenido de esas pústulas que se han ido rompiendo junto con el pelo y queda este halo rojizo con esa impregnación o esa pared todavía pegada formando estos collaretes epidérmicos. Cuando, y lo comentaremos más tarde, vuestro veterinario os pida que cojáis una muestra para enviar al laboratorio para hacer un cultivo bacteriológico, la muestra ideal siempre es una pústula, que suele ser, y lo veremos, la mayoría de veces su contenido son bacterias, pero hay veces que si el prurito es muy intenso, las pústulas no las vamos a encontrar. Por tanto, la lesión que vais a tener que buscar para enviar un cultivo va a ser precisamente este collarete epidérmico, y a través de un hisopo humedecido con un poco de suelo fisiológico vamos a frotar sobre esta pared de este collarete epidérmico, y esto lo colocaremos dentro de un contenedor estéril, y esta lesión es la que enviaremos al laboratorio. La lesión por excelencia de cronicidad, o sea, es un animal que tiene un prurito muy intenso durante mucho tiempo, es la hiperpigmentación y la hiperkeratosis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera esa respuesta intensa del prurito? Como hemos dicho, es el engrosamiento de esa epidermis cada vez es más gruesa, y por tanto, si es más gruesa, vamos a tener también más células de coloración, más melanocitos. Y la piel, fijaros, de este Yorkshire Terrier alrededor de los ojos es una piel más engrosada, o sea, por tanto, más hiperkeratótica y más hiperpigmentada, ese color negruzco, más hiperpigmentación debido a la presencia mayor de melanocitos. Una imagen ya tremendamente exagerada, fijaros este Shar-Pei, donde el prurito es muy intenso, muy crónico, y lo que debería ser el color normal, de este color canela del Shar-Pei, tiene toda la cabeza totalmente ennegrecida debido a ese prurito intenso, produce esta hiperpigmentación y esta hiperkeratosis. Muy bien, ya conocemos las principales lesiones. Vamos a ver que esta combinación de lesiones, el veterinario con el que trabajéis automáticamente va a empezar a hacer listados de diagnósticos diferenciales. Pues las pústulas son típicas de infecciones bacterianas, las pápulas son típicas de leishmania, de demodicosis, las vesículas hemos dicho que son típicas de enfermedades autoinmunes. Por tanto, el veterinario empezará a ordenar sus enfermedades prioritarias, y para llegar a un diagnóstico final vamos a necesitar una toma de muestras en la piel para poder concluir con un diagnóstico y, por tanto, con un tratamiento. Los principales diagnósticos o las principales muestras que podemos coger en la piel son estas de aquí, son raspados, tricogramas, prueba del celo, citología, cultivos y biopsias. Yo os diría que prácticamente todas, quizá a excepción de la biopsia, una TV bien preparada o bien preparado puede coger perfectamente cualquier tipo de muestras, a excepción quizá de la biopsia, insisto, porque hay biopsias que precisan una sedación por parte del animal, y ahí sí que tiene que intervenir la mayoría de veces el veterinario, o incluso, si trabajáis en hospitales grandes, un anestesista para preparar el paciente. Por tanto, las primeras pruebas perfectamente como ATVs podéis recogerlas, prepararlas para enviar al laboratorio. Así que vamos a empezar por la primera de ellas, que son los raspados.
Y los raspados, sobre todo, el veterinario os va a pedir que toméis raspados cuando tenga la sospecha de que el animal sufre una enfermedad parasitaria. Aquí veis las principales. Las principales son, arriba a la izquierda tenéis el Demodex, que genera la demodicosis. Arriba a la derecha, sarna sarcóptica, Sarcoptes scabiei, dos enfermedades típicas del perro. Klebsiella es una enfermedad producida por un parásito que es muy, muy superficial. De hecho, se la llama también la caspa que camina, porque es tan superficial que parece descamación que, si os fijáis, se mueve. Y finalmente, la última, el Notoedres cati, que es la sarna típica del gato. En el caso del gato también tiene su propio Demodex. En el caso del perro normalmente se observa Demodex canis o Demodex injei, y en cambio en el caso del gato se puede diagnosticar Demodex cati o Demodex gatoi. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues dependiendo del tipo de parásito del cual sospechemos, vamos a raspar la parte más superficial, cuando sospechamos sobre todo de sarnas sarcóptica o notoédrica, y vamos a raspar de una forma más profunda hasta conseguir sangrado capilar, o sea, para llegar a la parte de la dermis, cuando sospechemos sobre todo de demodicosis, porque la demodicosis vive dentro del folículo del pelo y por tanto debemos hacer un raspado muy profundo. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de un podenco que sufría, como podéis ver, ya conocemos las lesiones. Aquí tenemos una dermatitis papular, fijaros que tenemos diferentes pápulas, costrosa, ya el animal se ha rascado, con presencia de alopecia, tiene falta del pelo en la región del cuello. Por tanto, cuando el veterinario ve esta dermatitis papulocostrosa con alopecia, ya plantea sus posibles diagnósticos diferenciales, y el raspado es una de las pruebas básicas que debemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es otro animal diferente. Para hacer un raspado superficial lo que vamos a hacer es presionar, hacer como un pellizco varias veces sobre la piel. Ponemos un poquito de aceite de inmersión, empezamos a raspar. Fijaros, recogemos la parte más superficial antes de que se produzca esta imagen, que es cuando estamos llegando a la profundidad. Fijaros que aquí aparece el sangrado capilar, quiere decir que ya hemos llegado a la dermis, y por tanto, en un lado de nuestro porta o en portas separados, fijaros que aquí hemos colocado el raspado superficial sin sangrado y aquí el raspado profundo con sangrado. Para buscar los parásitos, pues no hace falta una intensidad lumínica muy potente, ya veréis por qué, porque los parásitos suelen ser bastante transparentes y con microscopio a 10 de aumentos es suficiente. Algunas imágenes que vais a ver en los raspados, aquí podemos ver que ya hay cierto sangrado capilar, fijaros que está tornado de un color ocre amarillento, y una de las especies que podemos encontrar con ese sangrado profundo, ese sangrado capilar, es aquí el Demodex, que pues prácticamente es diagnóstico de esa dermatitis papular. El tricograma, cuando nuestro compañero veterinario nos pida realizar después del raspado un tricograma o con el raspado, es porque quiere estudiar qué es ese Demodex vive en el interior del folículo piloso, o podemos estudiar ya problemas propiamente del pelo, alopecias de color diluido, por ejemplo, cuando se cae determinados el tricograma. ¿Dónde vamos a ir a buscar? Pues como hemos dicho, vamos a ir a buscar en esta zona de aquí, por tanto vamos a coger y vamos a tirar de los pelos para evaluar qué es lo que hay en su interior. Fijaros, aquí vemos que incluso con las manos o con una pinza mosquito tiraremos de los pelos. Muy importante tirar en la dirección de crecimiento del pelo para que no se rompa la parte más profunda. La colocaremos sobre un porta con un poquito de aceite de inmersión. Intentaremos colocarlos de manera ordenada para poder evaluar la parte primero más profunda, luego el cuerpo del pelo y finalmente las puntas. Aquí tenéis algunas imágenes de un tricograma donde podemos evaluar toda la parte más interior. Esto es lo que llamamos un pelo en punta de lanza, que es la fase conocida como telogen, que es el pelo no se encuentra en crecimiento en este momento y es el punto, esta punta de lanza es el punto de anclaje
con el interior del folículo piloso, con lo cual este animal se encuentra ahora mismo en una fase de parada folicular, o sea, parada de crecimiento del pelo. Vamos al otro lado, fijaros, aquí vemos las puntas del pelo, puntas puntiagudas, sin roturas. En cambio, si nos encontramos este tipo de lesión, fijaros, esas mismas puntas están completamente cortadas. ¿Qué nos indica este tricograma? Pues que este animal se rasca, en este caso es el pelo de un gato por la conformación del tallo, del cuerpo del pelo. Y lo que nos está diciendo esta imagen es que este gato o se rasca o a veces ya sabéis que los gatos son muy cookies para rascarse y buscan zonas muy privadas o muy íntimas para lamerse excesivamente. De hecho, el tutor a veces os comentará que no, mi gato no se rasca, sino que se acicala muy intensamente, es muy limpio. Pues eso también es motivo para sospechar de que el animal se rasca de una forma intensa. Otras imágenes del tricograma, fijaros aquí arriba a la izquierda podéis ver un pelo en el cuerpo totalmente desestructurado, ya no tenemos, fijaros a la derecha tenéis un pelo perfectamente con el cuerpo lineal, sin cambio de estructura, en cambio los de al lado o este que os decía es un pelo rugoso, donde podemos ver incluso alrededor hay estructuras como brillantes y eso es una imagen típica de que estos pelos están siendo invadidos por un proceso fúngico. Aquí tenemos la tinción, precisamente una tinción especial para hongos, donde podemos ver esas esporas fúngicas teñidas de color azul. Y fijaros, al lado izquierdo podemos ver de nuevo la presencia de un Demodex. Aquí no ha hecho falta raspar, simplemente al tirar de esos pelos, el Demodex acompaña la salida del pelo y podremos verlo en un simple tricograma. Otras imágenes de tricogramas, fijaros que aquí podemos ver estos en aumentos por 100 con aceite de inmersión, donde fijaros en esa punta de lanza que veíamos, esos bulbos de punta de lanza, no tienen la imagen fina, ¿no? No es esa imagen definida, sino que está como rugoso, como mal formado, y es porque fijaros que presenta estos grumos en su interior, que son grumos de melanina. Esa imagen es una imagen típica de la alopecia del color diluido. Uno de los casos más frecuentes que os podéis encontrar en la clínica es el típico Yorkshire Terrier, con el manto superior plateado y la carita de color canela, pues todo el manto plateado, ese color plateado, si genéticamente está alterado, caen automáticamente tras la primera o segunda muda y nunca más vuelven a crecer, porque tienen precisamente esa distribución anómala de la melanina, generando esa alopecia de color diluido. Y para el perro a nivel de salud no le pasa absolutamente nada, pero como podéis comprender, para el tutor es como un estrés tener un Yorkshire totalmente pelado y solo con la cabeza de color canela. Otra prueba que podéis hacer, que es además muy sencilla, es la prueba del celo. Y la prueba del celo, como dice, es colocar el celo en la superficie de la piel y, por tanto, si recordamos nuestra anatomía de la piel, de nuevo lo que vamos a ir a buscar es lo que vive justo en la superficie de la piel, y sobre todo en la superficie de la piel vamos a ir a buscar la Keyletiela, ese parásito que decíamos que parecía una escama. Vamos a encontrar Malassezia, que es una levadura que forma parte del microbioma o de la flora normal de la piel del animal, y por supuesto bacterias, porque también la piel de los perros tiene esa flora normal compuesta por esas bacterias y por esas levaduras que, si la piel está sana, pues conviven hermosamente, pero cuando la piel está enferma o cuando el animal se rasca mucho, aprovechan para sobrecrecer. Por tanto, vamos a analizar a través de esa aposición del celo encima de la superficie que queramos analizar. Fácilmente lo vamos a poner encima de un porta. Antes de teñirlo, vamos a poner al microscopio directamente esto. Y fijaros a estas pequeñas descamaciones blanquecinas. Vamos a observarlas al microscopio para ver si se tratan de Keiletielas, de parásitos, o son células de descamación que hemos cogido o hemos tomado con ese celo. Una vez lo hemos observado al microscopio, podemos pasar a teñirlo. Y la tinción que vamos a utilizar es de Diffquick, que lo veréis en las clínicas, que son una tinción basada en 3 frascos, uno de un color azul celeste, que es un alcohol, que en este caso, al teñir un celo, esa primera
frasco no lo vamos a utilizar porque si no despegaríamos el pegamento del celo y por tanto toda la muestra que acabamos de recoger, y solo vamos a utilizar los dos colores, este azul lila tan intenso, que es la última tinción que utilizamos, y esta que es la segunda, que es este color más rojizo, que da la variedad de colores que ahora vamos a ver. ¿Qué podemos observar en ese celo? Pues fijaros, pensar lo que os decía, hemos visto anatómicamente que hemos cogido la superficie de ese paciente, fijaros lo que decíamos, recordar, en esa superficie vamos a buscar las células de descamación, fijaros todas estas células grandes totalmente anucleadas, aquí tenemos alguna con núcleo, y entre medio veis todas estas estructuras que veis que tienen forma como de... Hay gente que tiene cacahuete, forma como de suela de zapato. Toda esta gran cantidad de estructuras que veis aquí son malasecias. Por tanto, lo que podremos confirmar en este paciente que le hacemos el celo es que tiene una dermatitis por malasecia, una dermatitis probablemente seborreica, una dermatitis con descamación y gran cantidad de seborrea. Si bajamos un poquito más profundamente y queremos ver, pues si estas malasecias se pueden ver de otras maneras, queremos analizar la presencia de bacterias en esta superficie cutánea, nos vamos a ayudar de las citologías. Aquí ya no vamos a usar el celo, sino que vamos a utilizar otro tipo de técnicas para recoger la superficie cutánea, para poder valorar qué tipo de poblaciones vamos a encontrar allí. Si hay una infección o una inflamación, veremos células inflamatorias. En cambio, si tenemos un pequeño nódulo, pues podemos pincharlo y hacer una citología. Podemos ver células tumorales, neoplásicas, podemos ver células acantolíticas, que son células típicas de enfermedades autoinmunes, o por supuesto podemos ver, si hacemos una citología de superficie, bacterias y levaduras una vez más. ¿Técnicas para recoger esta citología? Pues dependiendo de dónde vayamos a coger la citología, podremos utilizar una técnica u otra. Podemos utilizar una impresión directa encima del lomo, por ejemplo, podemos utilizar un hisopo dentro de los oídos, o en lesiones interdigitales, o en lesiones en los bordes de los labios, por ejemplo, o si tenemos lesiones, por ejemplo, una pústula intacta, una pápula grande, un nódulo, ahí podemos pincharlo, aspirar y hacer la citología después. Aquí tenéis un ejemplo de una citología por impronta directa, donde podemos ver que esa lesión costrosa que tenía este gato, levantamos un poco la costra, posicionamos este portaobjetos y el contenido que tengamos, pues tras dejarlo secar, haremos los 3 pasos de la tinción de Diffquick que hemos visto antes. Aquí tenemos otra lesión, fijaros esta pústula pequeñita que tenemos dentro del círculo. Aquí podemos hacer varias cosas para recoger su contenido. Una de ellas es un aspirado y ver que tiene el contenido de esa pústula. Podemos, o si no, también podemos romper esa pústula y poner de nuevo ese porta en la posición y recoger el contenido para ver si en esta pústula hay un contenido totalmente estéril, o sea que solo haya células inflamatorias sin bacterias, y pensaremos más en enfermedades autoinmunes, o si contiene células inflamatorias, sobre todo neutrófilos y bacterias, entonces podremos pensar en infecciones. Aquí fijaros que con el bisel de una aguja cogemos esta pústula y la rompemos. Aquí tenemos el contenido de esa pústula y, insisto, podemos tras la aspiración ponerla directamente en el porta, podemos presionar antes de cogerla con el bisel de la aguja ese portaobjetos. O sea, hay diferentes técnicas para recogerlo, y lo que vamos a hacer es ponerlo sobre un portaobjetos, esperar que se seque, teñirla con los 3 pasos del Diffquick, y lo que podemos observar, esto es una citología de una pústula. Aquí podemos verlo a grandes aumentos, probablemente a 10, donde vemos de nuevo, recordar la anatomía de la piel, estamos en la superficie, estamos en la epidermis, por tanto vamos a ver células de descamación. Aquí veis un grupo de ellas, aquí veis otras células de descamación, todo esto lo son. Y todas estas células mucho más pequeñas, que si nos acercamos un poquito más cerca, aquí las tenéis, veis estas células segmentadas, esta forma tan peculiar, recordarla porque las vais a ver con mucha frecuencia. Estos son neutrófilos, son las células inflamatorias que primero llegan a la piel cuando
se encuentra o cuando se produce una infección, y estos neutrófilos son los responsables de intentar fagocitar, de intentar eliminar esas infecciones. En este caso, como podéis ver y os indica la flecha, tenemos la presencia de bacilos que estos neutrófilos están intentando fagocitar. El bacilo no es una bacteria que suele ser muy frecuente en la piel, sino que lo que os vais a encontrar con más frecuencia son cocos, que son unas estructuras un pelín más grandes que estos bacilos y totalmente redondeadas. ¿Por qué os pongo esta muestra de bacilos si realmente no es lo más frecuente? Porque cuando encontramos bacilos, en general recomendamos, porque los bacilos generan muchas veces con mucha frecuencia resistencias bacterianas, y la mayoría de veces recomendamos los dermatólogos hacer un cultivo para ponerle nombre y apellidos a estos bacilos y, por supuesto, buscar el antibiótico más indicado para tratar adecuadamente desde el primer momento. Por tanto, encaminamos hacia los cultivos, la nueva prueba que vamos a ver cómo la vamos a realizar, y los cultivos, como hemos dicho, tienen como objetivo determinar qué agente está generando esa infección, y esa infección puede estar causada por bacterias, ya sean bacilos, como hemos visto en esa citología, o por cocos, que es la más frecuente, es el famoso estafilococo, que es la flora normal junto con el estreptococo de la piel de los perros y los gatos. Podemos tener que aislar los dermatofitos, que son los hongos que producen patología en el perro y el gato, y cuando hay un crecimiento muy grande de malacesia en la piel, también es posible que podamos aislarla a través de un cultivo. Para hacer un buen cultivo de dermatofitos, aquí tenemos una lesión alopécica. Los dermatofitos normalmente cursan en los perros y en los gatos con alopecias, con falta de pelo. ¿Por qué? Porque fijaros lo que hemos visto antes, ¿no? En ese tricograma esos pelos están estropeados, no tienen una estructura normal. Por tanto, es un pelo que está totalmente debilitado por la invasión del hongo y, por tanto, ese pelo caerá con tanta frecuencia que al final quedará un rodal de falta de pelo donde esté creciendo ese dermatofito. Por tanto, lo que vamos a hacer con la ayuda de una pinza mosquito es recoger pelos de alrededor de esa lesión alopécica y los sembraremos en un cultivo DTM. Esto es posible que lo hayáis visto en las clínicas, es un cultivo anaranjado, típico y especial para aislar dermatofitos, y aquí podéis ver cómo lo hacemos en placa en los laboratorios. Sembramos en la placa los pelos que nos han enviado en el laboratorio, y lo que solemos ver primero, el dermatofito, esos hongos, se alimentan de unos azúcares que se encuentran en el medio de cultivo, y cuando esos azúcares se agotan, el pH del cultivo cambia, y al cambiar el pH automáticamente cambia el color. Y aquí podéis ver cómo empieza a revertir el color. En lugar de naranja pasa a ser de un color rojizo, y automáticamente después de ese viraje de color aparece esa colonia blanquecina, algodonosa, típica de dermatofitosis. Es importante, si vais a hacer los cultivos vosotros en las clínicas donde trabajéis, que a pesar de que esta placa es muy sugestiva de dermatofitosis, siempre debemos identificar qué tipo de hongo está creciendo aquí. Y para eso utilizamos la identificación de las macroconidias, que se utiliza a través de, con un trocito de celo, se pone encima de esa colonia blanca, se tiñe con una tinción especial que se llama azul de lactofenol, y automáticamente lo que buscamos son estas estructuras tan típicas de cada una de las especies de hongos que producen patología en el perro y en el gato. Aquí tenéis algunas imágenes. En la imagen de arriba a la izquierda es la imagen típica de la macroconidia de Microsporum gypseum. A la derecha veis la macroconidia típica de Microsporum canis, donde vemos estas divisiones septadas tan claras de Microsporum canis, que es el hongo más frecuente que genera dermatofitosis tanto en el perro como en el gato. Y finalmente aquí vemos la última, es la macroconidia de Trichophytum mentagrophytes, que tiene forma, le llaman de puro habano, y es quizá la menos frecuente a la hora de producir esa dermatofitosis.
Y para bacterias hemos visto la recogida de muestras para si sospechamos de un proceso de hongos. En cambio, para bacterias, que sabemos y hemos dicho que en la piel existe una flora normal compuesta por diferentes tipos de bacterias, cuando en esa citología también observamos que hay muchas bacterias conjuntamente con esas células inflamatorias neutrófilas, el veterinario nos puede decir: necesito que recojáis una muestra para enviar al laboratorio para identificar qué bacteria es y encontrar qué antibiótico va a ser el más adecuado. Lo más importante para enviar esos cultivos, intentar buscar las lesiones primarias. Recordar, hemos visto que la lesión primaria de una infección es la pústula y si no encontramos pústulas vamos a enviar collaretes epidérmicos. Vamos a recogerla en total esterilidad, debemos utilizar hisopos estériles y siempre va bien asociarlo a una citología. Os podéis encontrar lesiones de infecciones totalmente superficiales, como podéis ver aquí, o lesiones mucho más profundas. Es decir, la bacteria está colonizando en esta imagen de la izquierda la epidermis y en esta imagen de la derecha la bacteria ha ido mucho más profunda y está colonizando la dermis. Por tanto, de donde cojamos o cómo cojamos la muestra va a ser diferente. En el caso de una pioderma superficial, nuestra amiga la pústula, ¿os acordáis que la habíamos visto? Pues este contenido, en lugar de hacer una citología, lo podemos utilizar para impregnar este hisopo estéril. Ese hisopo lo vamos a introducir dentro de este contenedor, que en el fondo hay un medio de cultivo especial para enviar al laboratorio. Y eso lo enviamos en un plazo de 24 horas a nuestro laboratorio de referencia. En cambio, cuando tenemos lesiones profundas como esta, pues entonces hay que ir a buscar esas placas o estos nódulos o tractos fistulosos. Es decir, si esta lesión está abierta y está drenando pus, vamos a desinfectar la superficie cutánea y vamos a introducir el hisopo dentro de la piel para ir a buscar la muestra más profunda. Si esta lesión no está abierta, tendremos que abrirla nosotros, tendremos que entrar nosotros para buscar la lesión más profunda y entonces esto lo que vamos a hacer, y ahí probablemente va a ser el veterinario, nos va a ayudar la toma de una biopsia, que ahora veremos cómo se hace, y esa biopsia la pondremos en suero fisiológico estéril y lo enviaríamos al laboratorio. ¿Cómo lo vamos a enviar? Pues en general hay que tener en cuenta varias cosas. Si vais a utilizar estos contenedores no es necesario refrigeración, pero sí que es muy importante. Ese medio de cultivo preserva las muestras alrededor de 48 horas, por tanto no es recomendable enviar muestras en viernes. Y si vais a utilizar muestras en suero fisiológico estéril, es una muestra fresca y estas sí que son muy importantes que lleguen en 24 horas. Y en caso, esto ya lo preparará el veterinario, es importante si vais a hacer un cultivo, debemos retirar al animal, si está tomando antibióticos, durante 7 días debe estar libre de antibióticos porque si no va a interferir en el crecimiento de las bacterias. ¿Cómo cogemos una biopsia? Ya para terminar, que nos servirá si tenemos que hacer un cultivo profundo o también ya para hacer un estudio de lo que está pasando en esa piel. Las biopsias sobre todo se van a utilizar para hacer una foto clara de qué lesiones hay en todas las partes o en toda la profundidad de la piel, porque vamos a coger un fragmento de arriba abajo para coger epidermis y dermis. Fijaros, aquí tenéis una imagen, esto es un trucut, esta parte de aquí metálica es como si fuera una cuchilla corta, por lo tanto vamos a introducir de forma profunda ese trucut en la piel, cogiendo la parte más superficial y la parte más profunda. Esta muestra que recogemos, que la tenemos aquí en el fondo, vamos a ponerla en formol al 10% y la vamos a enviar al laboratorio. Muy importante cuando enviéis este tipo de muestras al laboratorio. Lo primero, que os protejáis vosotras, sobre todo si no utilizáis envases estancos. El formol es... No os asustéis, no es que sea ultra mega peligroso, pero hay que ser prudente porque sí puede producir vaos y puede ser molesto. Y si no utilizáis envases estancos, poneros guantes, utilizar el manejo del formol en una sala ventilada y cuando lo enviéis al laboratorio, tiene que ir en lo que llamamos triple embalaje, es decir, en el envase donde se pone la biopsia. Iría bien envolverlo con papeles absorbentes de líquidos por si se vierte,
introducirlo en un envase, en un envase de plástico y finalmente en la caja que se va a enviar al laboratorio. De manera que ese envío va a ser totalmente seguro tanto para transportista como para cuando llegue al laboratorio. Muy importante, y antes de finalizar la sesión, es tan importante la recogida de las muestras que habéis visto como la cumplimentación adecuada de los petitorios de los laboratorios. Hay muchas de las muestras que vais a recoger que las vais a poder ver vosotros mismas o el veterinario en vuestros propios laboratorios, en las clínicas, con el microscopio. Pero todas aquellas muestras que enviéis al laboratorio son muy importantes identificarlas adecuadamente. Si vais a enviar varios hisopos, varias citologías, nombrarlas, decir de dónde están recogidas, de qué animal, porque a veces desde las clínicas enviáis muestras de varios animales y si no están bien identificadas, nosotros no tenemos la capacidad de saber de quién es cada muestra y por tanto la identificación es muy importante. Cumplimentar todos los datos que ponen los petitorios. En la medida de lo posible es importante, sobre todo en las biopsias, que haya una buena historia clínica y eso perseguir al veterinario para que lo cumplimente antes de solicitar la recogida en el laboratorio, porque una buena historia clínica va a permitir al patólogo llegar a un buen diagnóstico y que, por tanto, el coste que va a representar esta prueba para el tutor va a servir finalmente para llegar a un diagnóstico y a una solución final. Y con esto, pues os doy las gracias. Espero que hayáis disfrutado de la sesión